Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una enorme villa con paredes de cristal, situada como una joya en los acantilados blancos del Mediterráneo, vivía Rafael Delcourt. La arquitectura de esta casa parecía reflejar su filosofía de vida: transparencia aparente, complejidad interior. La luz entraba por todas partes, acariciando los muebles de maderas nobles, las alfombras persas y las pinturas modernas que coleccionaba en secreto, apasionado por el arte y la historia. A sus 58 años, Rafael era un hombre que no podría haber sido más multimillonario. Ni su estilo sobrio al vestir, trajes grises sobrios, relojes sin marcas ostentosas, ni sus gestos serenos, ni siquiera su voz serena, casi dulce. Antiguo genio de la tecnología, había empezado en un garaje, como muchos de sus compañeros, pero donde otros buscaban la fama, él solo buscaba la libertad. Luchó por construir un imperio digital a partir de líneas de código, noches de insomnio e ideas que a menudo se consideraban locas antes de ser copiadas. Ahora vivía con Elisa, de 34 años, su segunda esposa. De una belleza gélida, Elisa había desfilado en las pasarelas de Milán y París. Su sonrisa era perfecta, sus gestos mesurados, sus palabras siempre calibradas para halagar o seducir. Oficialmente, se había volcado en la filantropía, presidía galas, posaba en orfanatos exóticos, organizaba subastas benéficas. Pero Rafael, observador meticuloso, había aprendido a discernir la fingida compasión en su mirada. Hablaba de los pobres como un concepto, no como personas. Y luego estaba Inés, su hija de 17 años, nacida de un primer matrimonio devastado por la enfermedad. Inés había heredado los finos rasgos de su difunta madre y la vivacidad intelectual de su padre. Pero había crecido en una burbuja de seda y cristal, arrullada por los privilegios de una vida donde nada falta y todo se consigue. Un coche con chofer. Clases de piano, equitación, japonés. Y unas vacaciones de invierno en Aspen que consideraba un derecho, no un lujo. En los últimos meses, Rafael había percibido una nueva dureza en ella, una mirada que se arrugaba con desprecio cuando se topaba con un camarero torpe o un repartidor que llegaba tarde. No dijo nada. Pero lo anotó todo. Un día, cuando la oyó reírse con sus amigas a causa de un compañero becado, su mochila, lo juro, olía a pobreza, algo se rompió en su interior. Pensó en su primera esposa, Camille, una maestra comprometida, que a menudo le decía: la verdadera riqueza es seguir siendo humano, incluso cuando lo tienes todo. Miró a Elise, que estaba en la sala hablando por teléfono sobre un bolso de diseñador como si fuera una inversión vital. Y lo entendió. Se había vuelto invisible dentro de su propia casa. Amado por su dinero. Escuchado por su poder. Pero desconocido para todos. Así que ideó un plan. Extremo. Confuso. Pero necesario. Una noche, sin avisar, se fue. Dejó una carta, escrita de su puño y letra, con una letra temblorosa que simulaba debilitarse y quebrarse. Lo he perdido todo. El Estado me ha congelado las cuentas. Estoy arruinado. Necesito perspectiva. No me molestes. La carta fue colocada en la mesa del desayuno de mármol blanco, entre el cuenco de frutas exóticas y la máquina de café italiana. Cuando Elise la leyó, su rostro permaneció impasible. Ni una lágrima. Solo una mueca casi imperceptible. Releyó la carta, se aseguró de no haberla malinterpretado y luego cogió su teléfono. Marcó el número de su abogado personal. ¿Qué tengo que perder?, preguntó con voz seca. Inés leyó la carta y rompió a llorar. Pero no era el dolor lo que la ahogaba, era el pánico. ¿Y mi coche? ¿Mi ropa? ¿Dónde vamos a vivir ahora? Preguntas triviales, pero reveladoras. Lo que no sabían era que Rafael no estaba lejos. Con una identidad falsa, barba gris enmarañada, ropa desgastada y un documento de identidad nuevo, se había instalado a 5 kilómetros de distancia, en un estudio decrépito encima de una tienda. Desde allí, observaba. Había contratado a un exinvestigador privado discreto y metódico que filmaba, anotaba y transcribía. Cada gesto, cada palabra, cada reacción de sus seres queridos quedaba documentada. Rafael quería la verdad. No aquel que las palabras disfrazan. El que las acciones revelan.
Sin sus ingresos, la villa pronto fue embargada. Los acreedores no tenían ningún interés en el glorioso pasado de Rafael. Y Liz, privada de tarjetas bancarias, chofer, estilistas y maquilladora, se topó con el silencio de quienes, apenas ayer, la habían llamado mi querida. Intentó vender su historia a unos cuantos tabloides, esposa de un multimillonario caído, cuenta su historia, pero el interés fue breve. Ya no estaba de moda. Una nueva chica de moda había ocupado su lugar. Inés tuvo que dejar su elegante instituto, sus amigos la abandonaron sin decir palabra, como quien da un portazo sin mirar atrás. Entró en un instituto público. Allí, las burlas fueron inmediatas. Su acento, su ropa, su forma de hablar, todo sonaba falso, arrogante. Era una extraña en este mundo. Madre e hija tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en las afueras. 2 habitaciones. Una cocina diminuta. Vecinos ruidosos. Un edificio sin ascensor. Y Liz se amargó. No dejaba de decir que todo era culpa de Rafael, que él lo había arruinado todo. Culpó a la sociedad, a Hacienda, a los jueces. Pero nunca a sí misma. Inés, por otro lado, empezó a abrir los ojos poco a poco. Leía más. Escuchaba más. Observaba a sus compañeros con historias tan diferentes. Experimentó, por primera vez, la vida sin filtros. Y ahí es donde comenzó la transformación. Un día de invierno, mientras el viento azotaba las grises calles de la ciudad y los escaparates mostraban ofertas que Elise ya no podía permitirse, se cruzó con un anciano sentado sobre un cartón empapado a la salida de un supermercado. Llevaba la chaqueta rota, los dedos hinchados por el frío, su barba peluda le ocultaba parcialmente el rostro, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz familiar. Profundos, inteligentes. Casi tristes. Y Liz apenas lo miró. Disminuyó la velocidad, como si la asaltara una duda fugaz, y luego negó con la cabeza. Él extendió la mano lentamente, sin decir palabra. Ella se detuvo a 1 metro de distancia, lo miró fijamente un instante y luego dijo bruscamente, como si lanzara una piedra. Trabaja, en lugar de extender la mano. Su voz se quebró en el aire gélido, aguda, despiadada. Reanudó su caminata, con la cabeza bien alta y el abrigo ceñido como un baluarte contra la vergüenza. Pero Inés, unos pasos detrás, se detuvo. Había oído el tono. Había visto el gesto. No tenía las palabras, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. La mirada del mendigo la inquietaba. No estaba suplicando. Estaba observando. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 10 euros, una suma irrisoria comparada con lo que solía gastar en cafés carísimos. Se acercó lentamente. El anciano seguía en silencio. Cuando le entregó la nota, sus miradas se cruzaron. Él esbozó una pequeña, casi imperceptible, pero sincera sonrisa. Una sonrisa que contenía más gratitud que 1000 palabras. Esa noche, en un estudio abarrotado, el investigador privado, un exgendarme de aspecto cansado, anotó en su cuaderno encuadernado en cuero. Inés mostró compasión. Elise, desprecio. Primer punto de inflexión emocional confirmado. Las semanas siguientes marcaron un lento deslizamiento hacia lo irreversible. Y Liz, abrumada por la dureza de su nueva existencia, empezó a vender lo que le quedaba, sus joyas, sus bolsos de lujo, un reloj que Rafael le había regalado. Visitaba tiendas de segunda mano con gafas oscuras y un pañuelo subido hasta la nariz, como para ocultar no su rostro, sino su caída. Ella meditaba día y noche, albergando un feroz rencor. ¿Rafael era solo un cobarde? Un egoísta. Si nos hubiera amado, no nos habría abandonado como perros. Repitió estas palabras como un mantra, con la esperanza de convencerse a sí misma. Pero Inés ya no reaccionaba. Había cambiado. En la librería local donde había encontrado un trabajo a tiempo parcial, descubrió un mundo desconocido, compañeros compartiendo comidas, clientes hablando de poesía, de dificultades, de historias reales. Por la noche, volvía a casa con las manos negras como la tinta, los brazos cargados de libros prestados, con el corazón un poco más abierto cada día. Un día llegó a casa, con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes. Le dijo a su madre con voz suave.
¿Sabes? Creo que papá no quería hacernos daño. Quería que viéramos el mundo de otra manera. Y Liz tiró su revista al suelo. ¿Estás loco? Quería quebrantarnos. Humillarnos. ¿Sigues defendiéndolo? ¿Después de todo lo que nos hizo? Inés no respondió. Bajó la mirada. Pero en su silencio, había una certeza. Una profunda intuición. No sabía dónde estaba su padre. Ni por qué había hecho esto. Pero sentía que no estaba muerto. No estaba perdido. No estaba loco. Quizás él la estaba observando. Y ella quería que él supiera que lo entendía. Lo que Elise no sabía, lo que el mundo entero desconocía, era que Rafael, en su pequeño estudio, acababa de derramar una lágrima silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo. Un año después del día de su desaparición, mientras el otoño volvía a teñir la ciudad de óxido y largas sombras, un sobregrueso apareció en el pequeño buzón de Elise e Inés. Papel marfil, tinta negra, caligrafía pulcra. Sin sello. Sin remitente. Solo unas palabras. Ubicación, Almacén Dumas, Costa Sur. Hora, 8. Asunto, la verdad te espera. Elise frunció el ceño. ¿Una broma? ¿Un mal chiste? Pero su corazón latía más rápido. Y a pesar de sí misma, una parte de ella, esperado. Inés, por su parte, sintió de inmediato una tensión familiar. Esta escritura. Este estilo preciso, depurado, silenciosamente teatral. Murmuró. Es él. Exactamente a las 8 de la tarde, abrieron la puerta metálica del antiguo almacén, convertido en un desván vacío. Hormigón pulido, techos de cristal, una luz cálida difundida por lámparas colgantes. Un aroma a madera encerada flotaba en el aire. El espacio estaba vacío, pero lleno de expectación. Un hombre dio un paso al frente. Delgado, con el pelo ligeramente canoso, vestía un suéter sencillo y pantalones sencillos. Pero su mirada, aguda, penetrante, lúcida, era Rafael. Elise retrocedió un paso, paralizada. Inés no se movió, como si le hubieran chupado el aire. Buenas noches, dijo con voz tranquila. Se sentaron. Frente a ellos había una mesa larga y tosca de madera cubierta de documentos clasificados, fotos y una computadora conectada a un proyector. El silencio era denso. Rafael colocó sus manos planas sobre la mesa, miró a cada una de ellas por turno y luego declaró. Lo que viviste este año, no fue un castigo. Fue una revelación. Se giró hacia la pantalla. Empezó a reproducirse un vídeo. Vimos a Elise allí, elegante pero nervioso, hablando con un amigo. Sabes, en cuanto aparezca un hombre más poderoso, me voy. Rafael ya no es lo que era. Demasiado débil. Demasiado lento. Luego otra. Estaba llamando a un viejo amante. No, ya no lo amo. Solo estoy esperando el momento adecuado para salir. Luego siguieron escenas captadas por cámaras discretas. Empujó bruscamente a un vecino anciano que fue a pedir azúcar, insultó a un camarero lento y ridiculizó a un hombre sin hogar que salía de una panadería. Elise intentó hablar con voz temblorosa. No lo entiendes. Estaba sola, perdida. Me dejaste sin una explicación. Pero Rafael levantó la mano. Ya no había ira en él. Solo una verdad que se había vuelto implacable. Luego lanzó otra serie de vídeos. De Inés. Se la vio ayudando a un niño a aprender a leer en un banco del parque. Le dio su bufanda a una mujer que temblaba de frío. Lloraba en silencio por la noche, aferrada a un viejo marco donde se vio a Rafael sosteniéndola en sus brazos cuando era niña. Inés giró ligeramente la cabeza. Tampoco quería que nadie la viera llorar esta vez. Rafael la miró fijamente un buen rato. Luego se levantó. Elise, no me amabas. Amabas la comodidad. El estatus. Las apariencias. Te creí. Quería creerte. Pero este año te ha revelado tal como eres. Se acabaron las mentiras. Nuestro matrimonio terminó.
Y Liz se quedó paralizada. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo un vacío abriéndose bajo ella. Se giró lentamente y salió del desván. Sin decir una palabra. Sin mirarla. Él no la siguió. El silencio volvió a caer. Más suave, más denso. Rafael se acercó a Inés, se arrodilló a su altura y tomó suavemente su mano. Le susurró. Eres mi mayor logro. Has vuelto a ser la persona que tu madre soñó ser de pequeña. Eres digna. Humana. Resiliente. Y, sobre todo, libre. Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Durante las siguientes semanas, padre e hija volvieron a hablar. Lentamente. Sin prisas. Él no la obligó a irse de su pequeño apartamento. No le sugirió que volviera a su vida anterior. Le hizo una propuesta sencilla. Tengo un proyecto. Una fundación para ayudar a los jóvenes a reconstruir sus vidas. Para enseñarles que la riqueza del corazón vale más que la de las cuentas bancarias. Quiero que la confundes conmigo. Inés sonrió entre lágrimas. Me encantaría. Pero tengo una condición, seguiré trabajando un día a la semana en mi librería. Ahí aprendí a vivir. No quiero olvidarlo. Rafael la miró durante un largo rato y luego susurró. Lo entendiste todo, hija mía. Y la abrazó. Por primera vez en años, sintió paz. No había desaparecido por venganza. Había desaparecido para ver con claridad. Y en esta nueva claridad, había perdido a una esposa, pero encontró lo esencial. Su hija.